El actor estadounidense Richard Gere, durante su aceptación del Premio Goya Internacional 2025, dijo las siguientes palabras que yo quisiera compartir. Vivimos en tiempos oscuros en América, vivimos en tiempos inciertos alrededor del mundo. Un mundo donde ya no hay empatía para aquellos que son diferentes a nosotros. Todos hemos sido extranjeros en algún momento u otro. Este planeta no nos pertenece a nosotros, pero es algo que todos compartimos. Quiero enfatizar que Richard Gere no es cristiano, pero un devoto budista. Sin embargo, sus palabras son bíblicas y muy ciertas. Como él bien dijo, este mundo no es nuestro. Job capítulo 41, versículo 11. Pero sí un lugar que todos compartimos. Hechos capítulo 17, versículo 26. Y muchos de nosotros, hablando carnalmente, hemos sido en algún momento u otro extranjeros en tierra desconocida. Aunque era hablando espiritualmente, nuestras vidas enteras se basan en que solo somos peregrinos cruzando por este mundo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Después de todo, si somos de Cristo, no somos de este mundo, pero de uno venidero. Juan capítulo 15, versículo 19. No obstante, este rechazo y odio que vemos hoy en día hacia el extranjero y hacia el inmigrante, basado en un sentimiento agravado por causa de o a favor del patriotismo, sino por racismo, ha resultado en la rotura de familias, comunidades y hasta el mismo tejido de nuestro entendimiento de lo que es el fundamento cristiano. Amaréis pues al extranjero. En este video aprenderemos que amar al prójimo no solo se trata de amar a aquellos que son de nuestro color, nación y o religión, pero de igual manera debemos amar al extranjero. Levítico capítulo 19, versículo del 33 al 34. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Ahora veamos. En estos versos leemos sobre la comisión dada por Dios hacia los israelitas en cuanto al trato y cuidado de un extranjero morando entre ellos. Esto es, aun cuando la ley de Dios y su providencia exaltó a los israelitas sobre todas las naciones, no era prudente que estos, los judíos, pensaran que ahora podían pisotear a cualquier extraño morando en su pueblo. Porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Levítico capítulo 19, versículo 34. Los israelitas, mientras que moraron en la tierra de Egipto, esto es, en los días de José, prosperaron de gran manera, viviendo en paz, mientras que fructificaban y se multiplicaban. Éxodo capítulo 1, versículo 7. No obstante, los israelitas de igual manera tuvieron que soportar la opresión de los egipcios, pasados los días de José. Éxodo capítulo 1, versículo 8, cuando estos, los egipcios, les amargaron sus vidas con dura y cruel servidumbre, y los egipcios amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Éxodo capítulo 1, versículo 14. En otras palabras, los israelitas entendían perfectamente ambos lados de la moneda. Bajo el liderazgo de José, los israelitas fueron sustentados en tierra desconocida. Génesis capítulo 50, versículo 21. De igual manera, estos experimentaron en carne propia la hostilidad y la dureza de los egipcios. Éxodo capítulo 1, versículo 13. Esto es, comiendo su pan y tomando su agua con mucho temor y angustia, mientras que laboraban bajo el yugo de un faraón que no conocía a su hermano José. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Y por ende, era ahora necesario y requerido que ellos mostraran compasión al extranjero, como Dios mostró compasión hacia con ellos, cuando en tierra ajena, estos, los judíos, fueron oprimidos, y por el poder de Dios, socorridos. Éxodo capítulo 20, versículo 2. Salmos capítulo 146, versículo 9. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Dios ama al extranjero, protege al débil y ama al desamparado, y por ende su ojo está sobre ellos. Con su hombro los consuela, con su mano derecha los sustenta, y por ende, qué grave error el ponerle el yugo a aquel quien Dios ha llamado a que se lo quiten.
Pues si por gracia fuimos recibidos por Dios cuando por el poder del pecado éramos extraños ante Él. Efesios capítulo 2, versículo 19. ¿No deberíamos nosotros otorgar dicha gracia a aquellos que son extranjeros en nuestros ojos? Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Pero tristemente oprimidos son, y en muchas ocasiones por aquellos que dicen ser creyentes. Niños extranjeros son acosados en sus escuelas. Agentes policíacos ejecutan perfil racial a latinos que son basados en estereotipos. Y ciudadanos nativos le exigen a aquellos que estos consideran como forasteros en sus comunidades a que muestren sus identificaciones, con la amenaza de que, de negarse, la policía, ICE e inmigración serían llamados para que los investiguen. Para ser justos, debo señalar que la discriminación y el rechazo en general contra aquellos que son diferentes a nosotros siempre ha existido, pues por algo Dios lo puso por mandato, el de no oprimir al extranjero que more entre nosotros. Levítico capítulo 19, versículo 33. Y si tomamos en cuenta que dicha ley es una ley moral y no ceremonial, quiere decir que todavía está vigente. Sin embargo, y con esto dicho, las relaciones raciales han empeorado en los últimos 8 años. En el estado de Missouri, encontrado en los Estados Unidos, un polémico proyecto de ley reportado por el periódico Primera Hora el 2 de marzo de 2025 propone recompensar con $1,000 a los ciudadanos que denuncien a personas sin un estatus migratorio definido, con el fin de que sean detenidas por las autoridades, abriendo las compuertas a que ciudadanos busquen diversas maneras de identificar a ilegales en el país, una iniciativa que debería ser vista más como un botín que como un incentivo. Por el otro lado, a nivel federal, una orden ejecutiva firmada por el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, ha dado permiso al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocido mejor como ICE en inglés, a invadir a las escuelas públicas en los Estados Unidos, abriendo las compuertas al acoso de latinos, con o sin documentos, en los planteles escolares. Para darles un ejemplo, a finales de enero de 2025, de acuerdo a un reportaje del canal de noticias CNN, una niña de 11 años llamada Jocelyn Rojo Carranza, de Gainesville, Texas, fue hostigada por otros estudiantes en su escuela, acosándola y divulgando rumores sobre la legitimidad de su familia en el país. Marbella Carranza, madre de la niña hostigada, dijo un centro de noticias local de Gainesville, KUVN, lo siguiente: amenazaron a mi hija Jocelyn con llamar a inmigración para que se llevaran a sus padres arrestados con el fin de que ella se quedara sola. La escuela de Jocelyn, escuela intermedia de Gainesville, de acuerdo al reporte, tenía conocimiento del acoso de Jocelyn, pero nunca le informaron a sus padres. Todo aparenta que la escuela tenía conocimiento de lo que estaba pasando, pero ellos nunca me informaron lo que pasaba con mi hija, dijo la madre de Jocelyn. Aparentemente mi hija Jocelyn se reportaba 1 o 2 veces a la semana a la consejería de la escuela para reportar el abuso, pero la escuela no me puso al tanto de lo que pasaba. Este pasado 8 de febrero, Jocelyn Rojo Carranza, de solo 11 añitos, ciudadana norteamericana e hija de padres inmigrantes, se quitó la vida por miedo de perder a sus padres, por miedo de quedarse sola en un país que no la aceptaba a ella solo por ser diferente. Una hermosa niña que vivía afligida en dicha sociedad, desilusionada por un mundo que, a su temprana edad, apenas acababa de conocer. Un mundo que Jocelyn encontró cruel y carente de empatía. Un mundo que cree que amar al prójimo como a sí mismo es solo amar a aquellos que son iguales a ellos. Y aunque es verdad que vivimos en una sociedad gobernada por leyes que a veces nos pide hacer lo que el corazón no quiere hacer, contra la empatía y el amor no hay ley. Y el amor no hace amar al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos capítulo 13, versículo 10. Cuando el rey de Egipto, por temor al pueblo de Israel, ordenó a las parteras de las hebreas a que mataran a todo varón nacido de estas, solo dejando viva a las hembras. Éxodo capítulo 1, versículo del 15 al 16. Las parteras desobedecieron al rey porque ellas temieron a Dios y por ende preservaron la vida de los niños.
Éxodo capítulo 1, versículo 18. Y aun cuando las parteras le mintieron al faraón sobre la razón por la cual ellas preservaron la vida de los niños, Dios bendijo a las parteras y prosperó a sus familias, porque el amor al prójimo y el temor a Dios siempre irá por encima de cualquier orden ejecutiva decretada por el hombre. Éxodo capítulo 1, versículo del 17 al 21. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. En conclusión, es la voluntad de Dios y nuestro deber de ser buenos anfitriones a aquellos que son de otras nacionalidades, pues quién sabe si uno de estos termina siendo un ángel. Hebreos capítulo 13, versículo 2. O quién sabe si la providencia de Dios nos coloque a nosotros en tierra desconocida y necesitemos de aquel que en tiempos previos nos negamos a hospedar. O quién sabe si siendo ricos hoy, por providencia de Dios, mañana seamos pobres y necesitemos la ayuda de aquellos que en otros tiempos por su pobreza despreciamos. Después de todo, y la ley de vida así lo dispone, que hoy estando abastados, mañana carezcamos. Hoy siendo jóvenes, mañana seamos viejos. Hoy siendo sabios, mañana insensatos. Fortalecidos hoy, pero mañana debilitados. Y sucesivamente, con la misma moneda que le pagamos a otros hoy, Dios en su justicia nos las pague a nosotros mañana. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo capítulo 7, versículo 12. Gracias por pasar este tiempo conmigo y recuerden, contra la empatía y el amor no hay ninguna ley. Por ende, actuemos con compasión hacia aquellos que nos visitan desde lejos, recordando que no todo inmigrante es un criminal. La mayoría entran a un país ajeno a ellos buscando oportunidades que en sus países natales no podían encontrar. Y en muchas ocasiones lo hacen sacrificándose a ellos mismos a cambio del bienestar de sus seres queridos, pues estos migrantes entran solos al país, trabajan 1 o 2 trabajos, consumen y gastan el mínimo, solo para poder mantener a las familias que dejaron atrás. Si lo pensamos, muchos migrantes se comen el pare encontrado en la frontera, pero a la misma vez muchos ciudadanos se comen el pare y la luz roja en sus urbanizaciones o de camino a sus trabajos. En otras palabras, algunos se comen el pare por necesidad y desespero, otros se comen el pare por falta de prudencia e indiferencia a las leyes que los gobiernan. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos. Santiago capítulo 2, versículo 10. Para estar claros, yo no justifico el incumplimiento de la ley de inmigración de parte de aquellos que la violan, pero a la misma vez también entiendo que yo no he caminado por el mismo sendero que les ha tocado a ellos andar, ni me he puesto los zapatos que por necesidad muchos migrantes se han tenido que amarrar. Por ende, con mucho amor y compasión, hospedaré a aquellos que no nacieron con las mismas ventajas con las que yo fui bendecido. Lo hice ayer, lo haré hoy, mañana y siempre. Los dejo con este verso, encontrado en Efesios capítulo 2, versículo 19, de cómo una vez fuimos extraños y extranjeros ante Dios el Padre. Sin embargo, hoy podemos encontrar ciudadanía en Cristo Jesús. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Que Dios me los bendiga y me los guarde siempre.